la bienvenida a esta segunda clase, a todos ustedes que están aquí presentes y a los que nos están mirando a través del video, esta segunda clase del primer libro de Crónicas. Estuvimos la clase pasada haciendo una introducción y le dimos bastante tiempo, hicimos bastante hincapié en el propósito del libro, porque es fundamental para que nosotros entendamos el libro y lo que realmente el escritor Esdras quiso decir. Ahora, hay algo que ahora lo vamos a ver en la placa, pero a medida de introducción hoy quiero repetirlo, tal vez con otras palabras, para si alguno no vio la primera clase o para nosotros poder refrescarnos lo que tenemos por delante. El libro de Crónicas, una crónica es un relato, es una parte escrita de lo que sucedió. Básicamente es historia escrita por sus protagonistas, eso es una crónica. Y acá podemos ver que el objetivo, tal vez llamémoslo último, del libro de Crónicas, es que el pueblo de Israel, que había regresado después de años, 50, 60 años tal vez, de estar dispersado por distintas tierras en distintos otros reinos, porque su patria fue consumida a fuego prácticamente por distintos reyes, por Nabucodonosor en el sur, por los reyes de Asiria en el norte, etcétera, así por un montón de otros ataques que tuvieron. El templo de Jerusalén fue destruido y esparcidos los hebreos, los judíos, se fueron al exilio. Regresan del exilio y claro, otra vez, como había pasado hacía muchos años antes, cuando estuvieron presos en Egipto, la cultura en la que se encuentran inmersos en aquella oportunidad en Egipto y en esta oportunidad en distintas tierras, porque fueron exiliados en distintos lugares los habitantes de todo Israel, pero las culturas de esas tierras a las que van afectan a la persona. Culturas politeístas, culturas que no conocían a Jehová, culturas que tenían otras formas de vivir, comenzaron a afectar la mente y el corazón de la nueva generación que nació en el exilio. Estamos hablando de 50, 60 años exiliados. Entonces llegó el momento de regresar a la patria por un decreto del rey Ciro que estaba profetizado por Jeremías. Todo eso lo vimos en la clase anterior y si no la vieron les recomiendo que la vean porque realmente fue bien interesante porque nos da base a todo esto. Regresan a la tierra los israelitas y no tienen historia. O sea, en realidad la tienen, pero no la recuerdan. No la recuerdan. Entonces el libro de Crónicas detalla todo lo que sucedió desde prácticamente, empieza los primeros capítulos, ahora los vamos a ver, desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta David. Es muy importante que conozcan la historia, que esa generación que nació en el exilio conozca la historia y ese grupo que se fue cuando era adolescente o cuando era joven y que ahora llega ya anciano, recuerden. El libro de Crónicas tiene como objetivo que el pueblo de Israel recuerde. Este es un punto que nosotros lo vamos a tener latente en todas las clases. Recordar de dónde venimos, qué fue lo que nos pasó, por qué llegamos a esta situación, errores que cometimos, recordarlo para no volver a cometerlos, cosas en las que el Señor nos ayudó, recordarlas para que nos den ánimo para el futuro. El tema de recordar es algo que en toda la Biblia Dios hace mucho hincapié en que nosotros recordemos. Fíjense que la Cena del Señor, lo último que el Señor Jesús ordenó para nosotros los cristianos era que recordemos. Dice, cada vez que se junten a comer, cada vez que partan el pan, cada vez que tomen una copa de vino, recuerden, dice, hasta que yo regrese, recuerden que es mi cuerpo el que es partido, que es mi sangre la que es derramada, para que este nuevo pacto se haga efectivo y a partir de ahora las cosas sean en misericordia y no en ley.
Entonces, imagínense qué importante que es el concepto de recordar. Ahora nosotros, como lo dije siempre, tenemos muchas ventajas porque estamos dentro de la era digital y todo nos es mucho más sencillo. El internet nos ayuda a recordar. Nosotros tenemos fotos, videos, libros, historias y podemos recordar con mucha facilidad. Pero imagínense en la antigüedad que había muy poca literatura escrita. Por supuesto, no había filmaciones ni grabaciones, y casi todo lo que se recordaba era de transmisión oral. Los padres se lo contaban a los hijos se lo contaban a sus hijos, y por transmisión oral se recordaba. David decía allí en un salmo, creo que fue el Salmo 27, ¿de quién voy a temer en el futuro? Si cuando en el pasado se juntaron los malignos contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Si en el pasado Dios me ayudó, ¿por qué voy a temer en el futuro? Por eso el recordar es tan importante en la vida cristiana. Entonces aquí nos encontramos con un libro que podría llamarse un llamado de alerta para recordar lo que pasó. Eso es Crónicas. Eso es Crónicas. Fíjense lo que dice esta placa que tenemos ahora. Dice, el propósito de Crónicas es realizar una minuciosa lectura del pasado a la vista del presente. Tenemos que ver que están regresando del exilio. ¿Por qué fueron exiliados? ¿Por qué cayó en tal desgracia Israel? Hay que saberlo para no volver a tropezar con la misma piedra. Está bien que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero tratemos de evitarlo, recordando cómo fue que nos equivocamos. Eso es lo que dice Crónicas, y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros también, ¿no? Dice, buscando el objetivo de unificar al pueblo de Dios. Unificarlo, porque se fueron a distintas tierras, luego de que la línea histórica nacional se rompiera por la cautividad de ambos reinos y la dispersión de todos los judíos. La idea es rastrear las raíces del rey David y de los 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional e individual. Eso busca el libro de Crónicas. La historia narrada en Crónicas se centra en el reino del sur. Aunque cuando nosotros estudiamos el libro de Primera y Segunda de Reyes, la historia se centró en el reino del norte, porque el reino del norte era muy malo. Entonces Dios mandó profetas para tratar de rescatar a esa gente y que no pereciera. Por eso Elías y Eliseo y tantos otros actuaron en el reino del norte, porque eran los peorcitos. Y Dios trató de que no les pasara lo que les pasó, que terminaron destruidos incluso muchos años antes que el reino del sur. El reino del sur siempre fueron los que más continuaron con las tradiciones y adorando a Dios. Jerusalén era la capital del reino del sur. Entonces, las tribus de Judá, Benjamín y Leví, esas tribus eran las que quedaron en el norte, las demás se fueron, en el sur, las demás se fueron al norte. Dice, las crónicas, o sea, el libro de Crónicas, son un resumen de la historia sagrada desde los días de Adán hasta el regreso del exilio babilónico, o sea, hasta el presente. Esto se está escribiendo cuando regresaron del exilio babilónico, o sea, el reino del sur. Un periodo de alrededor de unos 3.500 años según la Biblia, según las sumas de las edades de los personajes que vivieron en esas, y relata la Biblia. Posiblemente haya algunas generaciones que se hayan perdido. De cualquier manera, podemos sumar y más o menos estamos hablando de 3.500 años. Fíjense, el libro de Crónicas detalla las genealogías para que los judíos puedan establecer sus líneas de descendencia familiar, de dónde vengo. El reino de David como un patrón para el estado teocrático ideal. Cómo funcionó David, cómo funcionó en su relación con Dios. Tenemos que recordar que David, según la Biblia, fue un hombre según el corazón de Dios. Un hombre que Dios estaba contento con él, en cómo funcionaban las cosas en palacio. Entonces, Crónicas lo levanta a David como un ejemplo de lo que deberíamos hacer en el futuro. Y luego, el libro de Crónicas detalla la gloria de Salomón, que es un poquitito, la gloria de Salomón, es
consecuencia del muy buen reinado de su padre David. Salomón, por supuesto, que tomó muy buenas decisiones, era un hombre sabio. La primera muy buena decisión que tomó Salomón es pedirle sabiduría a Dios para gobernar su pueblo. A partir de allí todo fue muy bueno con Salomón, pero cosechó un poco las buenas cosas que había hecho el rey David. Entonces, David y Salomón son un ejemplo de la prosperidad de Israel que se perdió después con reyes que no supieron tener una buena relación con Dios y con un pueblo que no supo mantener una buena relación con Dios hasta que fueron destruidos. Y por supuesto, Crónicas detalla la historia del Reino del Sur, es lo que estábamos diciendo para tratar de recordar. Ahora, vamos a hacer rapidito y apenas nos vamos a tomar 2 o 3 minutos para hacer un repaso súper rápido de lo que hay en cada uno de los capítulos en los que fue dividido el libro de Crónicas, de Primera Crónicas. Y yo quiero hacer esto ahora, y yo sé que va a ser un poquito pesado estos 2 o 3 o 4 minutos que vamos a tomarnos, pero quiero hacer esto porque hay mucha genealogía. Y sería linda estudiarla, pero tampoco nos podemos pasar tantas clases estudiando historia pura. Ustedes tienen que recordar que estas clases no tienen como objetivo que nosotros nos crezca el corazón, la cabeza, sino que nos crezca el corazón. La idea es que nosotros podamos rescatar enseñanza del Antiguo Testamento, palabra de Dios, y aplicarla en nuestra vida hoy. Y a veces se va a hacer un poquito complicado si simplemente estamos leyendo hijo de tal, nieto de tal, hijo de tal, nieto de tal. Entonces, muchos de esos capítulos los vamos a saltar, pero yo quiero que sepan qué hay en esos capítulos. Estoy preparando también un manual del libro de Crónicas que van a poder adquirir en la misma página donde están viendo ustedes este video, y allí vamos a tener todo este detalle para que lo puedan tener por escrito. Por supuesto, está en la Biblia, así que solamente leyendo el primer y segundo libro de Crónicas ya van a tener absolutamente todo. Pero vamos a ver, vamos por parte. Dice: Capítulo 1, genealogía pura y vínculos familiares, desde Adán hasta Abraham. Vamos a ver un poquitito ahora. Capítulo 2, se mencionan los descendientes de Israel, de Judá, de Isaí, de Caleb y de otros. Todas personas que son importantes para lo que el escritor de Crónicas quería resaltar, para los que Esdras quería resaltar, que es esa línea histórica que se había perdido en el exilio. Capítulo 3 se nombra a los hijos de David, se hace mención de los sucesores de Salomón. Ahí ya se empieza a hablar de David y Salomón. Capítulo 4 se nombra a las familias y a los descendientes de Judá, de Simeón y de otros. Se mencionan varios principales entre sus familias, cabezas de familia que ayudan a entender cómo se fue, digamos, desparramando las distintas 12 originales cabezas de familia que vienen, que son los hijos de Jacob. Ahora lo vamos a ver también. El capítulo 5 dice: los asirios llevan cautivos a los hijos de Rubén, una de las familias de las 12 tribus, a los de Gad y a la mitad de los de Manasés. Tal vez vamos a pararnos un poquitito allí. Quizás cuando ustedes estuvieron estudiando otras clases recordarán que las 12 tribus de Israel cruzaron con Josué a la tierra prometida para conquistarla, pero 3 tribus regresaron porque ya se habían afincado en las tierras que estaban de este lado del Jordán y cruzaron para ayudar a sus compañeros, pero volvieron. Esas fueron las de Rubén, las de Gad, las de Gab y las de la mitad de la tribu de Manasés. Ellos fueron conquistados enseguida por los asirios. Entonces eso se ve en el capítulo 5. El 6 se enumeran los hijos de Leví. Esto es muy importante porque los levitas son los sacerdotes. Incluidos los cantores de David, se mencionan las responsabilidades de Aarón y su descendencia. Aarón es el primer sacerdote. Se señalan las ciudades levitas en las regiones y de las diversas tribus. Las ciudades levitas son muy importantes, son ciudades santuario, ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a tocar cuando lleguemos. Son ciudades a donde era como ciudades manejadas por los sacerdotes, donde las reglas eran distintas.
Luego el capítulo 7 se enumeran los hijos y las familias de Isaacar, de Benjamín, de Neftalí, de Manasés, de Efraín y de Aser. Capítulo 8 se enumeran los hijos y los jefes principales de Benjamín. En 9 se enumeran los habitantes de Jerusalén. Se detallan las responsabilidades de los levitas y las regiones donde servirán. Se menciona la familia de Saúl. Y ahí comienza Esdras a explicar cómo se llegó a la realeza, cómo se eligió el primer rey, que fue Saúl, cómo se pasó a ser una monarquía. Esa parte es muy importante. Los filisteos derrotan a Israel. Ustedes recordarán que las luchas entre los filisteos y los israelitas es constante. Saúl muere por sus transgresiones. Eso quizás lo podamos ver hoy. No estoy seguro de que avancemos tanto. Luego el capítulo 11 dice, David es ungido rey. Esta parte es muy importante también, porque empezamos con Saúl, pero recuerden que el énfasis de Esdras no está en Saúl, está en David. David es ungido rey, David toma Sión, la ciudad de David, se nombran sus guerreros valientes y se narran sus obras. Esta parte es fabulosa, porque se ve desde un punto de vista de un historiador que está tratando de que la gente recuerde los momentos más importantes. Por eso nos va a ayudar esto a tener un panorama completo de la historia como ningún otro libro. Yo no sé por qué no se estudia más profundamente el libro de Crónicas. Tiene una riqueza impresionante. El capítulo 12 describe a los valientes de David. Los ejércitos de las tribus de Israel se unen a David. Israel se regocija por causa del rey. Capítulo 13, David trae el arca. Con todo lo que sucede cuando trae el arca, ya lo vamos a ver. Trae el arca a Jerusalén. El arca del pacto había sido tomada cautiva por los filisteos y llevada a Filistea. Habían perdido el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. Más que un símbolo, Dios se presentaba desde el arca y se la habían robado. La rescata David. Esa parte es muy importante, que esta nueva gente que llegó del exilio la redescubra, la recuerde. David derrota a los filisteos y su fama se esparce. El 14, el 15, David prepara un lugar para el arca. Esta parte es muy importante, porque David quiere construir el templo de Jerusalén. Pero Dios le dice, no lo puedes construir, tú tienes demasiada sangre en tus manos, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David era el sueño de su vida, construir el templo de Jerusalén, y junta todo el dinero, todo el oro, toda la madera, todo, y se lo da a Salomón, para que Salomón lo construya. Es una historia fabulosa esa. Capítulo 16, y ya estamos llegando al final. El pueblo ofrece sacrificios y alaba a Jehová. David pronuncia un salmo de agradecimiento y alaba a Jehová. Capítulo 17, Natán al principio aprueba que David construye una casa para Jehová. Natán, el profeta, que se vive equivocando. Este hombre no se equivoca una vez, se equivoca más de una, pero tiene algo a favor. Enseguida reconoce su equivocación. En realidad, ustedes saben que en el Antiguo Testamento habría que haberlo apedreado. No sé por qué no lo apedrearon, pero el hombre primero aprueba que David construye una casa para Jehová, pero después se lo prohíbe. Un hijo de David construirá el templo. Se predice el triunfo de Israel. David agradece a Jehová su bondad para con Israel. Ese hijo es Salomón. Es lo que le contaba recién. El 18, David somete a todos los adversarios de Israel y reina con justicia sobre el pueblo. Y el 19, que es el último capítulo de Primera de Crónicas, dice: los amonitas insultan a los mensajeros de David y planean la guerra contra Israel. David derrota a los amonitas y a los sirios. Eso fue, ¿cómo diríamos? Nos tomamos más de 2 minutos, pero fue como una especie de pantallazo, un vuelo de pájaro arriba de los 19 capítulos que tiene Primera de Crónicas. No vamos a parar en todos los capítulos, como les dije recién, pero quiero que más o menos tengan una idea de lo que contiene Primera de Crónicas y después lo pueden ver en la Biblia o en el manual. Entonces, miren, no, perdón, me equivoqué. ¡Uy, me equivoqué! Capítulo 20. Siguen los capítulos. No sé por qué había pensado que eran 19. No, siguen.
Los amonitas son vencidos. Yo pensé que esta parte ya estaba en segunda de Crónicas, pero no, forma parte de primera. Los amonitas son vencidos. Israel derrota a los filisteos. David peca al contar a Israel. Jehová envía una peste sobre el pueblo. David ofrece sacrificios y la plaga se detiene. Esta parte fundamental, fundamental. Ya vamos a llegar. Capítulo 22, David prepara oro, plata, bronce, hierro, piedra y madera de cedro para el templo. Lo que les conté recién, encomienda a Salomón que lleve a cabo la obra de construirlo. Salomón es hecho rey. Los levitas son contados y asignados a sus diversos deberes religiosos. Los hijos de Aarón y el resto de los hijos de Leví son separados en grupos y se le asignan sus deberes. Son los sacerdotes y los encargados del templo. Se asignan los deberes de los cantores y de los músicos levitas. En el 26 se designan a los levitas ser porteros. Los levitas tienen a su cargo los tesoros, sirven como oficiales y jueces y se encargan de los asuntos exteriores pertenecientes a los israelitas. Capítulo 27 se nombra a los oficiales que sirven al rey, se enumeran a los jefes de las tribus de Israel. Capítulo 28, David reúne a los líderes de Israel. Es largo, sí. Salomón es escogido para construir el templo. David exhorta a Salomón y al pueblo a guardar los mandamientos. David da a Salomón el plano y los materiales del templo. David había juntado todo y se lo da a su hijo. Todo Israel hace una ofrenda voluntaria para el templo. David bendice y alaba a Jehová e instruye al pueblo. Muere David, Salomón gobierna como rey. Se mencionan los libros de Natán y de Gad. Creo que este sí es el último. Sí, era el último. Era el último. Entonces tenemos que son 29 capítulos primera de Crónicas. 29 capítulos. Insisto, no vamos a pasar por arriba de los 29, vamos a ir avanzando más por tema que por capítulo. Pero para que sepan que es algo bien amplio. Y estamos hablando solo de primera de Crónicas. No llegamos a segunda, que eso va a ser bastante más adelante. Vamos a ver la primera parte que es muy interesante, que es algo así como desde Adán hasta Jacob, hasta Israel. Rapidito, rapidito, muy rapidito. Esdras quería recordar dónde había iniciado todo y cómo habíamos llegado hasta convertirnos en Israel. Esdras se lo estaba diciendo a los israelitas. En Primera de Crónicas 1 al 4, leemos, los descendientes de Adán fueron Set, Enos. Fíjense que los puse yo con negrita, aunque en la Biblia no está con resaltado, pero aquí lo van a ver en resaltado, y es porque son los nombres que nos interesan. Cainán, Mahalalel, Jareb, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, que es el que nos interesa, Cam y Jafet. Todos son muy importantes, especialmente los tres hijos de Noé, pero el que nos interesa a nosotros por la línea es Sem. Fíjense que Génesis, nos estamos yendo bien atrás, Génesis 4, 25 y 26 dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Por eso, Crónicas no menciona ni a Abel ni a Caín. Salta eso y habla de Set y de sus hijos. Entonces después, en Primera Crónica 1, 24 y 28, dice, de manera que esta es la descendencia por medio de Sem. Ahora, Sem. Sem era uno de los hijos de Noé. Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Hasta ahí nos interesa a nosotros, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Y Primera de Crónicas 1:34 dice, los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob, o sea, Israel. Entonces, en apenas 34 versículos, porque estamos en Primera Crónicas 1:34, la Biblia, Esdras, escribe de parte de Dios un detalle de los nombres conocidos desde los hijos de Adán
hasta los hijos de Abraham. Y por supuesto, Jacob, que Dios le cambia el nombre, le pone Israel, y son los hijos de Jacob, llamado Israel, los 12 hijos lo que forman la tribu de Israel, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver, Primera Crónicas 2, 1 y 2, fíjense que estamos en los primeros versículos. Dice, los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos? 12. Ese es el pueblo de Israel. Los descendientes de esos hombres son hasta el día de hoy el pueblo de Israel. En estos primeros versículos, en estos primeros capítulo y un pedacito, el libro de Crónicas nos relata completamente la genealogía hasta llegar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Esdras quería que supieran estos jóvenes? ¿De dónde habían venido? Crónicas 2, 3 y 15 dice, el primer hijo de Isaí, dice, fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osem, y el séptimo fue David. Fíjense cómo rapidito Esdras nos va llevando desde los 12 hijos de Israel hasta Isaí, y luego de Isaí a sus hijos, David, uno de ellos. Fíjense que Isaí, ustedes van a recordar esto, Isaí tuvo entonces a Eliab, Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Osem y David. Tuvo 7 hijos, el séptimo fue David. Ustedes recuerdan que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le había dicho que de la descendencia de Isaí vendría el próximo rey de Israel, entonces Samuel fue con su pequeña caramañola de aceite, su tazón de aceite, para ungir a uno de los hijos de Isaí, no sabía quién era. Entonces ahí Isaí empezó a presentarles a todos sus hijos. ¿Y recuerdan la historia de la Cenicienta? Cuando pasaron todos los hijos, Samuel dice, no, dice, entre estos no está. Dice, a nadie le calza el zapatito. Dice, no hay otro hijo. Y entonces Isaí dice, sí, hay uno, dice, pero está en el campo cuidando las ovejas. Entonces Samuel dice, vayan a buscarlo. Lo van a buscar, viene David, y a David sí le calza el zapatito. Y entonces Dios dice, este es, y Samuel lo unge. Entonces acá Esdras está recordando cómo se llega al primer verdadero rey. En realidad es el segundo rey de Israel, David, porque el primero fue Saúl, pero Saúl fue por la presión del pueblo. Porque Dios le dijo al pueblo, no es el momento, pero como ustedes se quieren, yo les voy a dar un rey. Pero el verdadero rey aprobado por Dios era David. De hecho, Saúl muere por sus transgresiones, y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar también en esta clase, porque Crónicas lo relata con lujo de detalles, cómo muere Saúl por sus transgresiones, dándole un poquitito más de plataforma a David. Porque lo que quiere Esdras es que el pueblo de Israel sepa que Dios pone al rey y que David era un hombre puesto por Dios. Lo demás, situaciones, pero Dios puso a David. Por eso quería que de alguna manera todo el pueblo de Israel que había vuelto del exilio mirase a David como un ejemplo a seguir. En política, en relación con Dios, etc. De esa manera, aquí con esto vamos a terminar lo de hoy, porque si no es demasiada información para una sola clase. Pero créanme que tenemos mucho por delante, mucho por delante. Y ahora hay algunos capítulos, también dentro de los primeros, que Crónicas explica, como les decía recién, cómo David sube al trono. Y es bien interesante cómo muere Saúl, sus hijos. Era muy importante que Saúl
no tuviera un heredero al trono, porque David no tenía nada que ver con Saúl. Realmente David había llegado para tocar el arpa, para calmarle los nervios a Saúl, que estaba aterrado por el gigante Goliat, y David había venido a cantar para que el hombre se calme. Y nadie enfrentaba a Goliat, y entonces David estaba tocando el arpa y dice, ¿cómo puede ser que ningún soldado enfrente a este gigante que está humillando a nuestro Dios? Entonces sale David, pelea contra el gigante, lo vence y comienza a escalar dentro del palacio hasta llegar a ser prácticamente el jefe de toda la milicia de Israel. Entonces Saúl, que estaba viendo que David le hacía sombra, comenzó a atacarlo. Y había muchos problemas entre Saúl y David. Los vamos a ver. Hasta que finalmente, por sus transgresiones, muchas cosas malas que hizo Saúl, muere en batalla. Y entonces David es proclamado rey. Es una historia realmente linda que a ellos les ayuda a recordar su historia nacional. Y a nosotros nos ayuda a recordar nuestra historia de nuestra nación por ¿cómo se dice? Por adopción. Así que nos vemos la próxima clase. A ustedes que nos están mirando, no falten y vamos a seguir con esta interesante historia en el libro de Primera de Crónicas. Dios les bendiga.